Guitarra se siente diferente, hermano. Sigamos pidiendo al Señor por él, porque después de tocar, le toca estar aquí paradito. Amén. Vamos a seguir orando por él. Que Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga a todos. Quiero pedirles, por favor, si nos podemos situar en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11. Amén. El Evangelio según San Marcos, capítulo 11. Vamos a leer varios versículos. Quiero pedirle que se prepare porque normalmente a mí me gusta solamente leer uno o dos para no cansarlos, pero esta vez es necesario que leamos estos 11 versículos. Amén. San Marcos 11, del 1 al 11. Si ya lo tiene, glorifique al nombre de Dios. Y vamos a leerlo todos juntos. Lo leo primero yo, usted después, y nos unimos en el verso, ¿cuál? 11, exactamente, está poniendo atención. 11 del 1 al 11. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betgé y Betania, frente a los montes de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid, el Señor lo necesita y luego lo devolverá. El molino que se adapte a la fuerza en el codo del camino y no es patada. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Y lo trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos envían sus mandos por el camino, otros portaban ramas de los árboles y atendían. Y los que iban delante y los que venían atrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Vamos a hacer una breve oración para pedirle al Padre que Él nos hable a través de esta palabra. Amén. Cierre sus ojos un momento y oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, por este momento. Gracias por este instante, por esta iglesia, Señor, que está aquí atenta a tu palabra, Señor, porque creemos que tú nos vas a hablar profundamente. No hay una sola persona en este lugar que se va a ir sin que tú hables a su vida. Y te pido que nos prepares profundamente, que prepares nuestras mentes, nuestro corazón, y que no haya nada, Señor, que sea capaz de distraernos, Señor, que sea solamente tú hablándonos a este lugar, Señor. Te doy las gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén, aleluya. Gracias por este instante, Señor. Amén. Puede tomar su asiento. Muchas gracias. Quiero pedirle que, a pesar de que hace un calorcito bastante rico, pues no se me vaya a dormir, por favor. Quiero pedirle que ponga mucha atención. Le prometo que vamos a ser lo más breves posibles, pero es importante que usted esté todo el tiempo alerta, ¿de acuerdo? Que nadie se me distraiga, que nadie se me duerma. El único que tiene permiso de dormirse es mi bebé, porque tiene 3 meses de vida y pues todavía no obedece. Pero sobre todo no se me vayan a dormir los que están aquí en mi izquierda, porque salud. Los que están aquí en mi izquierda tienen mayores posibilidades de caerse aquí a la zanja que está a un ladito. Y cuidado porque el último hombre que se durmió en la Biblia cayó muerto. Lo revivió después, pero quiero pedirle que por favor no se me vaya a dormir, no se me vaya a caer y accidentar, porque luego en ocasiones llamamos a la ambulancia y tarda más en llegar que en que ya se curó el enfermo
o a la policía. Pero qué bonito sería que llamáramos a la policía y dijéramos, sí, en un instante estoy allá, la ayuda viene en camino. Y ese es el tema de la predicación de esta tarde. Si alguien está apuntando, el tema de esta predicación, la ayuda viene en camino. Amén. Acabamos de leer el versículo 11, que si usted puso atención en lo que acabamos de leer y en las partes negritas que están en la parte de arriba de este texto, en algunas Biblias dice, la entrada triunfal en Jerusalén. Este es el momento exacto en el que Jesús entra en Jerusalén a nada más y nada menos que morir en la cruz. Jesucristo está llegando con sus discípulos a aquel lugar donde iba a ser condenado a muerte. Y este acontecimiento es tan importante y es tan grande por lo que vamos a ver a continuación. Como lo acaba de leer, esta es una entrada triunfal. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba esperando a su próximo Mesías, a su próximo Salvador, al próximo Rey. Pero ¿cómo fue que llegó este rey? ¿Cómo llegó este rey montado en un pollino, que también podría entenderse como en un pequeño burro o en un pequeño asno? Dice la palabra de Dios que mandó a 2 discípulos y le dijo, vayan a buscar a un burrito. Y los discípulos le preguntaron, ¿nos lo robamos? No, prestado. Dice la palabra, y digan que después lo van a devolver. Y así fue. Le preguntaron, ¿por qué están desatando mi burrito? Jesús lo necesita, pero al rato se los regresa. Y dice la palabra que los discípulos pusieron unos mantos encima del burrito para que Jesucristo se siente en él y así entrara en aquel lugar. Los judíos, los israelitas, aquellas personas de ese pueblo estaban esperando la llegada de un rey. ¿Ha visto cómo llega el Papa en una camioneta blindada? ¿Cómo llega Donald Trump? ¿Cómo llegan los presidentes más importantes en camionetas gigantes, blindadas, con seguridad? Y Jesús, hasta helicópteros, pero Jesús, el rey del universo, el rey de esa tierra, el rey de todo el mundo, llegó en un burrito, encima de un burrito para cumplir las escrituras. Las escrituras en el libro de Zacarías decían que iba a llegar el Salvador encima de un burro que nunca había sido montado. Y así fue. Jesucristo llegó a ese lugar. Pero además de lo sorprendente que es montado en qué llegó, también lo sorprendente es cómo empezaron a actuar las gentes que llegaban a aquel lugar. ¿Alguien puso atención cómo actuaban las personas de ese pueblo cuando llegó? ¿Qué decían? Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y ponían algunos ramas, algunos ponían mantos. Y es por eso que en algunas iglesias o en algunos lugares tienden el día de hoy a llevar unas palmas para ser bendecidas. Nosotros no hacemos eso. Sin embargo, sí nos damos cuenta que en ese momento muchas personas empezaron a hacer eso, poner sobre donde él estaba pasando, como haciendo reverencia de que Jesucristo estaba llegando a ese lugar. Jesús no era un hombre muy popular, pero ya se había hecho de una fama. Él ya había creado una fama de todos los milagros que había hecho a lo largo de toda su carrera ministerial. Estamos hablando de aproximadamente 3 años. Casi como un político que llevaba haciendo campaña por 3 años y Jerusalén era el último lugar donde iba a cerrar campaña. Jesús no era ningún político, pero era muchísimo más grande que eso. Y la gente ya se había enterado de todo lo que él era y todo lo que él hacía. Entonces, ¿qué decían? Hosana al Hijo, al que viene en el nombre del Señor. Y la palabra Hosana significa, entre otras cosas, Salvador. Es decir, ellos estaban esperando ¿a quién? A un Salvador. Durante todas, mucho de las escrituras estaba escrito que iba a llegar un Salvador a liberar al pueblo de Israel. Y ellos estaban siendo esclavos en ese momento. Si usted lo recuerda, ellos eran esclavos en ese momento de los romanos. Ellos estaban siendo oprimidos por los romanos, entonces estaban celebrando que ya había venido un Salvador, quienes los iba a sacar de la cautividad. Es decir, iban a dejar de ser esclavos en ese momento.
Por eso estaban tan felices y decían, Hosana, al que viene en el nombre del Señor, ya vamos a ser salvos, ya llegó el Mesías, ya llegó el libertador. Esos hombres estaban celebrando que ya había llegado Jesucristo a salvarlo. Sin embargo, ellos estaban esperando una salvación muy distinta, ¿sabe? Porque ellos esperaban, en primera, que llegara un rey con tropas, con corona, con poder, con joyas, con mucho oro. Y Jesús llega con una manta, seguramente, tal vez hasta una manta llena de polvo, sucia porque venía del desierto, con unas chanclas que quién sabe, a lo mejor ya estaban a punto de romperse, y encima de un burro. No era un corcel blanco, pura sangre, gigante, con muchos músculos, era un burrito. Y además esperaban que viniera con espada a derrotar a todos sus enemigos y atacarlos, pero Jesús no venía a eso. Venía a salvarlos, efectivamente, pero no como ellos creían. Y no es la primera vez que las naciones tienen una idea equivocada de lo que es la salvación. Jesucristo iba a salvarlos de ellos mismos, de sus propios pecados. Iban a ser liberados de las cadenas que sus propios pecados los habían metido. Pero ellos creían que iban a ser salvos de los romanos. Que a lo mejor iba a venir Jesús matando romanos a diestra y siniestra. Jesús no venía a eso. Tan es así que 5 días después, esa misma gente que estaba gritando, Hosana al Dios, al que viene en el nombre del Señor, esa misma gente estaba diciendo, sí, crucifíquenlo. Sí, que liberen a Pilato, a Barrabás, perdón, ya era libre. Que liberen a Barrabás, que crucifiquen a Jesús. Esa misma gente que estaba feliz de que había llegado el Salvador, era la misma que lo estaba señalando para que la mataran. Porque ellos esperaban una salvación distinta. Ellos esperaban que llegara un hombre poderoso, con mucho dinero, con muchas riquezas. Pero Jesús no tenía esa misma intención. Y no es la primera vez que pasa, se los acabo de decir. En realidad ha pasado en varias ocasiones. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención también la historia de un hombre que estaba cerca de un estanque. El hombre que era paralítico. Y me gustaría que lo leamos, por favor. Se encuentra en el libro del Evangelio según San Juan, por favor, en el capítulo 5. San Juan 5, del verso 2 al 6. Por favor, alguien con voz fuerte, ayúdeme a leerlo para todos. San Juan 5, 2 al 6. Era un hombre paralítico que estaba en Betesda. Sí, por favor. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que estaban en el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Amén, hasta ahí. Sí, hasta ahí. Si alguien entendió algo, lo que acabamos de leer es que Jesús llega a un lugar llamado Betesda, donde había un estanque en el que se creía que cada vez que el agua se movía era movida por un ángel. Y la primera persona que entraba a ese lugar era sano de todas sus dolencias, de todas sus enfermedades. Y ese lugar estaba lleno de gente enferma, de gente que tenía problemas de salud, que tenía problemas físicos o que había nacido con alguna enfermedad. Y uno de estos hombres era este personaje que acabamos de leer. Y Jesucristo cuando lo ve y le dice, le hace una pregunta un poco cruel y le dice, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? Perdón. Y el paralítico le responde, claro que sí quiero ser sano, pero cada vez que empieza a brotar el agua, hay alguien que me gana porque yo soy paralítico, nadie puede ayudarme. Y Jesús le vuelve a preguntar, ¿quieres ser sano?
Si es así, en este mismo momento, ponte de pie, levanta tu lecho y vete. Jesús no solamente le estaba preguntando por su estado físico, porque naturalmente cualquier persona que lleva tantos años sin poder mover ninguna de sus extremidades y llega alguien y le dice, ¿quieres ser sano? Claro que sí, quiere ser sano. Pero Jesús le lo preguntaba no para ponerle sal a la herida, no para hacerlo sentir menos, porque la sanidad no solamente es física, no solamente es corpórea, sino también espiritual. Este hombre que era paralítico fue sano en ese momento, sí, pero espiritualmente no sabríamos decir, porque ese hombre no tenemos más detalles de él en las escrituras, pero cuando Jesús se acerca a él, no solamente es con la única intención de sanar su cuerpo, sino también sanar su corazón. Y otro personaje también que solamente ve lo que está dentro de su concepción humana, es una mujer que vivía en Samaria, que la encontramos en San Juan, capítulo 4, un versículo atrás, ahí mismo, en San Juan 4, del 13 al 14. Jesús iba pasando por ahí y esa mujer estaba en un pozo y Jesús le pide agua a esta mujer. Si alguien me ayuda a leer San Juan 4, del 13 al 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua no volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén, muchas gracias. Jesús le está pidiendo agua a esta mujer y esta mujer no sabe muy bien a qué se refiere Jesús y Jesús le dice, cualquiera que bebiere de esta agua no volverá a tener sed, refiriéndose al agua viva, es decir, a él mismo. La mujer estaba pensando literalmente en agua simple, pero Jesús no solamente hablaba de agua simple, sino que estaba hablando también de un agua poderosa, un agua espiritual, un agua viva. Y decía, cualquiera que bebiere de esta agua no volverá a tener sed jamás. Si alguien conoce una marca de agua que haga eso, recomiéndenmela. Ya no quiero gastar más en agua purificada, pero realmente no existe nada de eso. Solamente Dios es el único que puede hacerlo de forma espiritual. Porque en el mundo, en la mujer, si podía encontrarse con una persona que la amara, a lo mejor iba a estar tranquila un tiempo, pero después tal vez iba a necesitar otro hombre. Tan es así que Jesús le dice, tú ya has estado con 5 hombres diferentes. Y ella se da cuenta en ese momento que realmente no es cualquier persona aquel hombre con el que está hablando. Incluso le dice, es un profeta, porque me ha dicho cosas que yo no le he contado. Esa mujer a lo mejor podía buscar saciar su sed en alguna persona, en alguna amistad, pero esa sed en algún momento se iba a acabar. Se le iba a volver a dar sed en algún momento. Iba a volver a necesitar de esa agua que le podían haber dado estas relaciones. Pero el agua que Jesús le estaba ofreciendo no era cualquier tipo de agua. Era un agua poderosa. ¿Se da cuenta cómo ambos personajes que acabo de decirles tenían una concepción limitada, finita? Cuando hablamos de las cosas que Dios quiere para su pueblo, son cosas infinitas, porque Él es infinito. Pero nosotros tenemos una capacidad y una mente finita, una mente limitada, porque nuestra mente no está capacitada para entender todas las cosas que funcionan alrededor. Amén. Entonces, cuando Jesús le habla a esas personas, Él lo está viendo desde una concepción mucho más amplia y mucho más compleja. Y ellos lo están viendo desde una necesidad inmediata. ¿Qué es lo que quería el paralítico? Que sus pies caminaran y poder correr y poder irse. ¿Qué es lo que quería esa mujer? Saciar su sed en ese momento. Pero Dios sabía qué es lo que realmente necesitaban en profundidad esos corazones. Necesitaban una sanidad profunda, necesitaban que ser saciados realmente y no
solamente de forma externa, no solamente de forma física. ¿Por qué? Porque el cuerpo se iba a acabar. Ese paralítico iba a morir en algún momento, iba a dejar ese cuerpo abandonado en esta tierra. Esa mujer, su cuerpo también iba a quedarse aquí, se iba a hacer polvo. Pero el espíritu que es para siempre, ese tal vez nunca iba a ser sano. Por eso Jesús les está ofreciendo en ese momento una sanidad, una salvación distinta. Y cuando volvemos a la historia principal que está en San Marcos 11, vemos que el pueblo de Israel estaba en la misma situación que el paralítico o en la misma situación que la mujer samaritana. Es decir, tenían una concepción de lo que necesitaban finita, limitada. Ellos creían que si Jesús iba con un ejército y mataba a todos los romanos, ahí se iban a acabar sus problemas. Pues le tengo una mala noticia. Los romanos hace muchísimos años que dejaron de tener cautivo al pueblo de Israel. Y le pregunto, ¿se acabaron los problemas? No, hasta la fecha seguimos escuchando que siguen guerra sobre guerra, problema tras problema. Y ahí nos damos cuenta que lo que Jesús estaba ofreciendo realmente era algo superior, mucho más poderoso. Y era la sanidad y la salvación de sus almas. Si en este momento llegara una persona, la que tiene mayores riquezas en México, imagínese que llega Carlos Slim en un Uber y viene aquí a esta iglesia y nos dice, yo les pongo todo, gloria a Dios, claro que sí. Y le dice, hermana Abby, ¿cuáles son las cosas que necesita para que su vida mejore en este momento? Seguramente la hermana Abby le va a decir, pues si me dieran un carrito, si me dieran una camionetita, si me dieran una casa. Y si le preguntan, hermana, ay, se me olvidó. La hermana, sí, Lore, hermana Lore, perdóneme. Si llegara y le preguntara a la hermana Lore, ¿qué necesita usted para que su vida mejore en este momento? La hermana Lore le diría, pues a lo mejor un cheque en blanco. Y ya yo pienso al ratito cuánto le pongo. Si eso pasara, ¿usted cree que nuestros problemas, y eso con todos nosotros, a lo mejor usted ya está pensando, ¿qué le pediría a Carlos? Si eso pasara, yo quiero preguntarle, y quiero que me sea bien sincero, ¿se acabarían sus problemas? Ay, no lo diga porque por presión social. A lo mejor y sí creería, ya, si me paga todas mis deudas de Coppel, a lo mejor y ya no ando preocupándome la noche. Si me contrata allí en Grupo Carso y me pone de gerente, a lo mejor ya no tendré problemas económicos. ¿Sabe por qué no ha pasado eso? No porque Dios no pueda hacerlo, porque probablemente eso nos haría más daño que bien. De verdad que yo digo Carlos Slim por decirlo, pero yo estoy seguro, más que seguro, que Dios podría mandar a un ángel a su casa a tocarle la puerta y decirle, aquí tienes $500,000, haz lo que quieras con él. Pero ¿por qué Dios no lo ha hecho? ¿Por qué Dios no lo ha hecho? Porque tal vez no estamos listos. Porque tal vez no sabríamos administrar el dinero, porque tal vez gastaríamos de más, porque por muchas razones que solamente Dios entiende. Hasta te pueden matar. Yo quiero platicarles la historia de un hombre que se llama Michael Carroll. Es de Inglaterra. A lo mejor usted no lo conocía, pero él es un hombre que se volvió muy famoso a principios de los años 2000. Este hombre, Michael Carroll, era un hombre que se dedicaba a la recolección de basura. Es decir, era como coloquialmente se le conoce, un basurero. Así lo podemos decir, sin ofender, sin hacer menos. Pero eso era lo que se dedicaba. Andaba en el camión, recogía la basura de las casas y así se ganaba la vida. Y en una ocasión, no me pregunte cómo, es que obtiene un billete de lotería. Y ya sabe qué ocurrió. Se ganó la lotería. Algunos estiman que se ganó aproximadamente $15 millones. De verdad que es muchísimo, muchísimo dinero. Podría haber comprado
quizás 50 casas dentro de la Ciudad de México, en el lugar más caro, más nice. Muchísimo dinero, muchísimo. O sea, de verdad que es uno de los premios más grandes que ha acumulado la lotería de aquel lugar y se lo ganó ese hombre. Ese hombre tenía 19 años en aquel tiempo. Esto fue aproximadamente por ahí del 2002. 2 años después, él estaba tocando la puerta de su antiguo trabajo pidiendo trabajo nuevamente. 2 años. Usted puede buscar información, ahí puede ver fotos cómo estaba con champañas, con mujeres, con yates, con carros. Estaba muy feliz en todas esas fotos. Era un hombre muy delgado, más delgado que yo, se hizo un poquito más gordito, pero eso fue lo único que cambió. Él, un par de años después, regresó a tocar a la puerta de su antiguo trabajo. ¿Me podrían dar trabajo nuevamente? Y hasta la fecha, este hombre no tiene mayores posesiones. Quizá usted podría pensar, ay, qué mal lo hizo, porque pudo haber comprado una casa, un carrito, otra cosa. A lo mejor podemos decir, es que era muy joven, es que no sabía qué hacer. Déjeme decirle que no es el único caso. Hay algo que la gente ha llamado, ojo, esto no lo creo yo así, pero a la gente la ha llamado la maldición de la lotería. Que cada vez que alguien se ganaba la lotería, ocurría algo malo. O la esposa se llevaba todo el dinero del esposo y lo abandonaba, se destruía la familia, los hijos mataban a sus padres, los vecinos los secuestraban, cosas terribles pasaban. Digo, así lo ha llamado la gente, yo no quiero creer que esto es así, pero le he llamado la maldición de la lotería, es decir, que las personas que tienen mucho dinero o se vuelven locos o les pasa algo, pero lo que ocurre es que una persona que no está acostumbrada a tener tantas posesiones de un día a otro, tener demasiado, pues hay algo que no funciona correctamente. Y eso le ha pasado a muchas personas. Yo no creo que se trate de una maldición, mi hermano. Yo creo que se trata más bien de que las personas no están listas para una cantidad de dinero así de grande. Entonces, si eso ocurriera, si viniera el hombre, uno de los hombres más ricos de México, y le ofrecieran resolverle sus problemas, le digo algo, tal vez usted estaría feliz un tiempo, unos meses, unos años quizá, pero hay algo que ninguna cantidad de dinero, ningún hombre puede resolver, y es la sanidad del alma. ¿Sabe? Cuando yo leo que el pueblo de Israel, cuando yo leo que el pueblo judío en aquel momento estaba recibiendo a Jesús con flores, con mucha bulla, y luego a los 5 días, el día viernes, estaban crucificándola, da un dolor, da una tristeza. Porque dice, qué malagradecidos. Ese hombre realmente iba a ayudarles. ¿Por qué le hicieron eso? ¿Sabe una cosa? Lamentablemente, hasta la fecha, habemos personas que volvemos a repetir esos patrones. Pero yo nunca he crucificado a Jesús. Yo no lo he apedrado, yo no lo he abucheado. Seguramente no. Pero tal vez en tu percepción finita humana, ¿crees que Dios te puede ayudar dándote un nuevo trabajo? Dándote más posesiones, dándote dinero, un aumento de sueldo, o que tus acreedores se mueran. A lo mejor, a veces nuestra mente piensa cosas tan bárbaras, de veras, y a veces creemos que eso va a ayudarnos. Oh Señor, quítame este esposo porque ya no lo aguanto. ¿Y qué te hace pensar que con otro esposo vas a estar bien, vas a estar feliz? O solo, o mal acompañado, dirían por ahí. Lo que quiero decir con esto es que a veces creemos poder decirle al Señor qué hacer con nosotros. A veces creemos que nosotros tenemos la respuesta de cómo debemos solucionar nuestra vida. Déjeme decirle algo, mi hermano. ¿Usted lleva cuántos años conduciendo su vida? Y quiero preguntarle, ¿la ha conducido bien? No estoy señalando, yo no, y es más, si usted me ha contado un secreto, le aseguro que no se lo voy a decir ahorita.
Pero usted sabe cómo ha conducido sus decisiones. Y quiero preguntarle de forma muy respetuosa, ¿usted cree saber qué es lo que Dios necesita hacer en su vida? ¿Usted cree saber qué es lo que Dios necesita hacer para que hoy su vida cambie? Lamentablemente, la respuesta más acertada va a ser, quizá no. Tal vez no, tal vez Dios no, yo no voy a decirle a Dios cómo hacer su trabajo. Dios sabe qué es lo que yo necesito. Tal vez queremos que Dios nos sane de una enfermedad, como el apóstol Pablo le decía, Señor, yo he orado y he orado para que quites de mí este aguijón. Pero Dios tenía un razonamiento muchísimo más complejo que el del apóstol Pablo y le decía, bástate con mi gracia. ¿Quién sabe? Quizá si Dios sanaba al apóstol Pablo de ese aguijón, él volvía a sus otros caminos. Quizás se regresaba, quizás olvidaba la humildad y volvía a hacerse un hombre prepotente que a lo mejor haría negocios con la palabra. ¿Quién sabe? Pero Dios había tomado la decisión de no quitarle ese aguijón. Quiero pedirle por favor que me acompañe a el último versículo de esta tarde en Isaías 55:6. Amén. Si alguien lo tiene, del 6 al 9. Y será mejor que este versículo lo guarde muy, muy profundamente en su corazón y hasta en su celular si quiere. Pero primero en su corazón. Isaías 55 del 6 al 9. Alguien léalo, por favor, con voz fuerte, diría el pastor, como de militar, aunque sea. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle el tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Cómo son? Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Gracias. Dios jamás va a ofender su inteligencia, mi hermano, pero tampoco querramos creer que somos lo suficientemente capaces para entender la magnificencia de Dios. En algún momento un hombre quiso hacerlo, llamado Job, y Dios le explicó que no hay manera de que él pueda entender todo lo complejo que es el universo, obra y creación de Dios. ¿Sabe? Esta tierra, este universo está creado de una forma tan específica y tan especial que cada hoja de cada árbol tiene una razón de ser. Ni el mayor diseñador, ni el mayor arquitecto, ni la cantidad de hombres va a poder jamás imitar la creación de Dios. Y así es como podemos darnos que ni en un pequeño grado tenemos la misma capacidad que Dios tiene. Yo quiero decirles con todo esto que no creamos que podemos decirle a Dios cómo solucionar nuestros problemas. Que no creamos que podemos decirle en nuestras oraciones cómo hacerlo y cuando no lo hace, enojarnos como lo hizo el pueblo judío. Enojarnos porque queríamos que lo hiciera de una forma a la hora que nosotros queríamos, con las personas que nosotros queríamos. Dios es el único que tiene la capacidad de darse cuenta de todas las cosas que funcionan alrededor. Si usted el día de mañana ve cómo pasan carros corriendo aquí y pone un tope, usted no se da cuenta del daño que está haciendo porque va a pasar un carro que no viene como loco y se va a terminar descomponiendo por un tope que usted puso. Porque hay personas que se dedican a estudiar en qué lugares poner topes. No los ponen porque sí. Así Dios. Si nosotros le decimos cómo hacer las cosas, Dios sabe que si le pedimos que quite a una persona de un lugar y la ponga en otro lado, vamos a destruir todo lo de alrededor. Es como si usted quisiera o yo quisiéramos quitar un arbolito.
le aseguro, yo no sé cómo se quita. A lo mejor yo lo voy a lastimar, pero Dios sí sabe cómo hacerlo. Él sí sabe cómo quitar a las personas de su vida que tiene que quitar. Él sí sabe cómo quitar las situaciones de su vida que tiene que quitar. Y sabe cuáles no va a quitar. Lamento ser yo quien le va a decir esto, pero tal vez Dios va a tardar un poquito más en quitarle esto o esta prueba por la que usted está pasando o este tormento. Pero es porque Dios sabe en qué momento hacerlo. Tal vez porque necesita que aprendamos algo a través de esto. Tal vez porque no quiere lastimarnos, tal vez porque no quiere lastimar el entorno de alrededor. Pero lo que podemos decirle es como lo dijo Jesús. Yo no quiero esto, pero lo que quiero más es que se haga tu voluntad. Y a veces eso es muy doloroso. Cuando Jesús pronunció esas palabras, significó que le dieran 40 latigazos menos uno, que lo crucificaran, que le metieran clavos en sus manos y en sus pies, que le clavaran una lanza en su costado. Tal vez eso no se va a significar lo mismo para usted, literalmente, pero tal vez sí signifique sufrimiento. Si nosotros le decimos al Señor, hágase tu voluntad y no la mía, tal vez Dios sí te vaya a quitar a una persona que no quieres que se vaya y tal vez duela. O tal vez te deje una persona que quieres que se vaya y tal vez duela. Pero algo tenemos seguro y es lo que dice en su palabra, que para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Las cosas que están ocurriendo no es por azar, no es por aleatoriedad, es porque Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Yo quiero pedirle que en esta tarde piense en todas esas cosas que Dios todavía no ha quitado, en todas esas cosas que Dios sigue tratando en nuestras vidas. Tal vez es un compañero en el trabajo, un vecino, una persona dentro de su casa, tal vez es un ser querido, tal vez es un familiar, tal vez es usted mismo, tal vez es un pecado, una adicción, pero póngalo en esta tarde en las manos de Dios y que Él haga su voluntad de acuerdo cuando la necesite. Yo quiero asegurarle algo, y es cómo se llama esta predicación. No me cabe duda que la ayuda viene en camino. Yo no sé en qué momento Dios lo va a hacer, pero le aseguro llegará. Amén. Vamos a hacer una oración y vamos a ponernos de pie, vamos a orar por todas estas situaciones que estamos viviendo en este momento. ¿Quién sabe? Tal vez el hermano que está detrás de usted, delante de usted, al lado.